Primero que nada, pues muchísimas gracias por haberse conectado a este último webinar que va a ser impartido por Fátima Mace, que es una especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad, a quien le agradezco muchísimo haber participado en esto y trae un tema súper interesante. Entonces, pues aprovechenla mucho y aprovechen mucho la presentación para resolver dudas, etcétera. También comentarles que ya estamos deliberando sobre los resultados del premio y estos serán públicos, se van a hacer públicos el siguiente 10 de diciembre en la antigua sede del Senado a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Entonces ahí podrán saber quiénes son las iniciativas ganadoras de las 4 categorías del premio Transformando México desde lo local. Y también, posterior a este webinar, en las siguientes semanas vamos a estar creando los grupos de Facebook para poder estar en contacto de manera más fácil por ese medio. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Fátima para que comience con su presentación y de una pequeña introducción sobre ella. Muchísimas gracias, Fátima, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariana, por esta introducción. Pues sí, yo soy coordinadora de proyectos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Llevo ya en la institución 7 años y prácticamente desde que empecé he trabajado con los índices de competitividad a nivel urbano. Entonces me parece, de hecho creo que me emocionó mucho el premio y conocer más de las acciones que se están haciendo a nivel local, porque muchas de ellas pues no se capturan dentro de los indicadores que necesitamos para poder comparar a las ciudades. Y me parece que este índice, que es el índice de competitividad urbana más reciente, en la presentación verán índices de competitividad estatal y urbana, porque en 2018 tuvimos que juntar la presentación de las dos herramientas, que son el índice estatal y el índice urbano, pero yo hoy les traigo el índice urbano para que lo conozcan un poco más y vean cómo muchas de las iniciativas y de los proyectos que concursaron encajan bastante bien en las necesidades y en los retos que nosotros estamos viendo a nivel agregado para las ciudades. Y déjenme partir con un diagnóstico que encontramos o que era para nosotros muy evidente en 2018, en donde en las elecciones de julio prácticamente vimos o notamos el descontento de la población en general. Fue un descontento que derivó en una urgencia de cambio político a todos niveles, a nivel federal, estatal, municipal y los diferentes congresos. Y prácticamente si dibujamos los estados que tuvieron elecciones en ese año, pues vemos un cambio de color importante. Y prácticamente la mayoría de los municipios que tuvieron elecciones, del 59%, también cambió de partido. Nuestra hipótesis con respecto a estos resultados o a este sentir de la ciudadanía es que no estamos en el centro de las decisiones de los gobiernos, en todos los niveles. Y pudiéramos partir de un caso como muy cercano de cualquier familia en México en donde el camión de la basura no pasa a determinada hora, en determinado día, y sabes que si ya no pasó, seguramente no lo hará en el resto de la semana. Puede ser que y esto no es ajeno a muchas de las colonias en México, ya asume varias veces en que el camión de la basura no cumple su compromiso y no pasa. Y entonces, pues la gente se queja y habla del gobierno. Se queja del gobierno porque es un actuar que esperamos que hagan las autoridades o sea un servicio público. El problema es cuando hablamos del gobierno, porque no hay un ente monolítico al que le podamos etiquetar como gobierno. En realidad lo que tenemos en México son 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal, el municipal, que tienen competencias, que tienen capacidades que son muy diferentes. Hay materias en donde coinciden, por ejemplo, educación, salud, turismo, que se les llaman facultades concurrentes y que sabes desde la Constitución que le va a tocar un pedacito a cada uno de los niveles de gobierno. Sin embargo, hay funciones que son exclusivas de cada orden de gobierno.
La federación, por ejemplo, de acuerdo con la Constitución, tiene diferentes facultades como admitir nuevos estados, cambiar de residencia a los poderes de la Unión, acuñar monedas, emitir billetes, impartir educación, proveer servicios de salud. Los estados, y ahí es en donde se empieza a complicar la cosa, tienen facultades que se llaman residuales, que quiere decir que son los responsables de aquello que no le corresponde a la federación, pero y los municipios tienen algo que nosotros desde el INCO denominamos como una ruleta de responsabilidades. Una cosa es lo que te dice la Constitución y otra es lo que le imponen los estados o lo que les aterriza o aterriza en su cancha por medio de otras leyes. Hay 17 servicios y funciones de acuerdo con la Constitución que le tocan a los municipios, como el servicio de limpia, los parques, pero hay un estudio encontró que hasta 26 posibles atribuciones, hay estados que les imponen hasta 26 posibles atribuciones. Con lo tanto, las responsabilidades de un municipio pueden llegar a ascender hasta 43. Y dentro de los 2.500 municipios que tenemos en México, las diferencias son muy grandes. Tenemos casos como Chilpancingo, que tiene 17 responsabilidades que son exactamente las que le marca la Constitución, contra un municipio como Durango, en donde le caen 34 responsabilidades. Tiene acciones hasta para contribuir con actividades de deporte, de salud, de educación. El problema de esto es que hay falta de claridad y además una gran carga para algunos municipios y lo que provocan es muchísima incertidumbre. Ni los ciudadanos ni los propios ayuntamientos saben exactamente qué es lo que les corresponde hacer, porque además esta ruleta de responsabilidades es muy dinámica, puede cambiar gobierno a gobierno. El problema de no saber es que puede haber una deficiencia en la calidad de desempeño de los gobiernos locales, y esta competencia es fundamental porque todo el tiempo las ciudades están compitiendo para atraer personas, para atraer inversión, para atraer proyectos productivos. Y cómo se desempeñe el gobierno a nivel local va a tener una incidencia directa sobre los resultados de esta competencia. Ahora, esto es algo que vemos a nivel internacional y podemos hablar del caso chino, en donde prácticamente el crecimiento de sus ciudades más grandes o más productivas son las que explican la mitad del crecimiento del PIB. Y estamos hablando de una de las economías que más ha crecido en las últimas décadas. Esto es tan importante que los gobiernos chinos han buscado cómo incentivar este crecimiento económico y la competitividad en el largo plazo, pero desde lo local. Hoy en día lo que vemos es que los gobiernos locales en China están creando paquetes de apoyo para los emprendedores y las empresas que llegan, y sí incluyen ciertos incentivos fiscales, pero además paquetes muy robustos de subsidios para la compra de vivienda, beneficios en salud y educación, cosas que los hagan realmente atractivas para las personas que están llevando estas producciones a esas ciudades. Ahora, en años anteriores, lo que se veía en China es que el gobierno federal o el gobierno central buscaba incentivar a los gobernantes locales a través del crecimiento del PIB. Y la manera en la que se podía crecer dentro de la estructura política era teniendo buenos resultados o un buen crecimiento de la ciudad a la que estabas a cargo. Hoy en día, el problema es que eso ha derivado en problemas sociales, en problemas ambientales importantes, y hoy lo que está buscando el gobierno central es mantener esta competencia interurbana, pero hacer una medición mucho más enfocada al desarrollo sustentable, con métricas multidimensionales que midan más allá del crecimiento del PIB y que puedan incluir ciertas métricas en resultados sociales, pero también en resultados ambientales, de tal manera que las autoridades tengan que buscar las mejores formas para que las ciudades crezcan sin darle en la torre a los recursos de la zona. Este tipo de concursos no nada más son manifiestos en China. Uno de
de los casos más icónicos es el concurso de Amazon que hizo en 2017 para encontrar una segunda sede o para ubicar una segunda sede de esta gran compañía que al menos en 2018 era la segunda más grande por su valor de mercado. Y con esto entraron a competir más de 200 ciudades en México, Canadá y Estados Unidos. Lo interesante de este concurso es, primero, cómo se hizo, porque se sacó una lista bastante completa de requisitos que necesitaba la compañía. De calidad, que tuviera múltiples opciones de transporte, que los tiempos de traslado no fueran muy largos, que hubiera un aeropuerto internacional al menos a 45 minutos de las oficinas, carreteras cercanas y una buena conectividad en términos de fibra óptica y de telefonía celular. En el ambiente de negocios también buscaban un ambiente estable, amigable para las empresas, una estructura de impuestos favorable, una fuerza laboral capaz de llenar los requisitos de la empresa o de esta nueva sede que espera que contrataras cerca de 50,000 trabajadores altamente capacitados, y si no contaban con este personal, que tuvieran la habilidad para atraer a este tipo de talento a dicha ciudad. Se buscaba también tener un buen ambiente de comunidad y calidad de vida, con buenas universidades, un sistema educativo de calidad para las familias de los empleados, apoyo a población diversa, oportunidades recreativas, áreas verdes, espacios públicos, y metieron una categoría adicional con respecto a requisitos específicos, no tanto de la ciudad, sino más bien de lo que necesitaba la empresa, como el espacio para ubicar a 33 edificios, que es, digamos, el espacio que requerían estas oficinas, y además ciertos incentivos fiscales. Aquí me gustaría detenerme un segundo para mostrarles que estos requisitos se parecen mucho a una buena parte de lo que medimos en los índices de competitividad. Y además hacer el énfasis en que las dimensiones o las categorías, los elementos que pedía Amazon, no nada más era un recorte en los impuestos, sino condiciones competitivas o condiciones capaces de atraer talento e inversión a la ciudad en donde se ubicara. Algo que es interesante es, bueno, decir quiénes ganaron. Este concurso se ganó el año pasado y se dividió entre el Long Island, que es uno de los boroughs en Nueva York, y Arlington, que también es un municipio que está pegado a la zona de Washington, D.C. Y algo que es interesante es que me parece que es el caso de Long Island, que básicamente no ofreció incentivos fiscales, sino nada más el pedazo de tierra donde se podían ubicar estos 33 edificios. Y eso es interesante porque lo que estamos viendo es cómo compañías como estas, que son dinámicas, disruptivas, están buscando ciudades verdaderamente competitivas. El problema es que si lo único que una ciudad tiene que ofrecer son incentivos fiscales, regalos en términos de lo que pudiera ingresar, pues la ciudad básicamente no puede competir en el siglo XXI. Tristemente, hablemos de México, porque México también tuvo ciudades que entraron a la competencia. Entraron ciudades de Chihuahua, Hidalgo y Querétaro, no fueron específicos, no sé, dentro de la lista de los participantes no fue específico en dónde, pero ninguna de estas tres opciones fue seleccionada dentro de los 20 finalistas. INCO, ante este escenario, lo que hizo fue un ejercicio de imaginación sobre qué era cómo es que hubiéramos cumplido la lista de requisitos de Amazon, y lo denominamos la utopía mexicana. El problema es que si Amazon hubiera decidido establecerse en México, hubiera sido necesario sumar a todos los egresados de ingeniería en sistemas computacionales del país, más todos los egresados de programas técnicos superiores en tecnologías de la información y comunicación, y con esto hubiéramos podido cubrir, digamos, 25,000 empleos directos que solicitaba Amazon. Los demás los hubiéramos tenido que traer del extranjero. En segundo lugar, hubiéramos tenido que aprovechar la infraestructura que ofrecen los clústeres de triple hélice de tecnologías de la información, ya sea en Aguascalientes, Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México, Morelia, Monterrey, Puebla o Querétaro. Y hubiéramos tenido que escoger una zona central
con capacidad para 33 edificios junto a la red de transporte masivo en la Ciudad de México. A esto hubiéramos tenido que traerle las áreas verdes en Mérida o Aguascalientes, que son las dos ciudades que tienen una mayor cantidad de áreas verdes por habitante. Desafortunadamente, lo que nos muestra esta película es que ninguna ciudad mexicana hoy está preparada para ser anfitriona de una empresa como estas en México. Ahora, aunque esta noticia es terrible, realmente no todo está perdido. Y precisamente por eso nosotros construimos que nos permiten identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada ciudad, generan un cierto ambiente de competencia sana entre las ciudades, con miras a que la toma de decisiones sea mucho más inteligente para mejorar el ambiente y la infraestructura, las condiciones de vida de las ciudades. Para nosotros, una ciudad competitiva es aquella que resulta atractiva consistentemente para generar, atraer y retener talento de inversión. Estamos convencidos que lo que no se mide no importa, y por eso construimos esta base de datos a lo largo de 9 años, de 2008 a 2016, que para evaluar 73 ciudades. Para nosotros la definición de ciudades va más allá del municipio, y en aquellos casos donde son zonas metropolitanas evaluamos a todos los municipios que están agregados o concentrados en esa ciudad. Y lo hacemos así porque las personas no distinguen límites políticos ni geográficos a la hora de hacer su vida. Un habitante que vive en Huixquilucan se traslada al centro de la Ciudad de México para trabajar y luego regresa a su hogar, y esa es su dinámica de vida y no ve diferencias. Estas mediciones las hicimos a través de 120 indicadores que concentramos en 10 subíndices. La muestra es importante porque explica, estas 73 ciudades generan el 73% del PIB nacional, concentran al 63% de la población nacional y reciben el 93% de la inversión. Ahora, nuestra metodología está basada en estos 10 subíndices que pueden ver en la pantalla, y parte de lo interesante aquí es que combinamos los indicadores que inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sector salud, con el sistema educativo, con igualdad de género, con medio ambiente, pero también tomamos aquellas variables que son más de corte económico, como variación en el PIB, el crecimiento del PIB, el diferencial entre cómo crece la ciudad y cómo crece el estado. Y todo esto nos da una película bastante completa sobre el estatus de la competitividad de las ciudades y dónde están los principales retos en comparación con el resto o con las mejores prácticas del país. Algo que es importante destacar es que nuestra metodología se diseñó en 2003. Es una metodología que se ha ido robusteciendo a lo largo del tiempo, con mejores fuentes de información, con nuevas bases de datos que genera el INEGI, pero nuestra teoría alrededor de la definición de competitividad y los factores que son fundamentales para ello no ha cambiado. Sin embargo, pues nacieron antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A pesar de esto, varios de nuestros indicadores coinciden con lo que miden estos objetivos, y una muestra de ello es que en 2018, junto con el CIDE, el Centro Mario Molina y Citibanamex, se usó, aquí está mal ese porcentaje, el 50% de los indicadores del IQ de 2018 para construir un tablero de control que da seguimiento al avance de los ODS en 59 zonas metropolitanas. Algo que es importante decir es que el año que entra, en 2020, sale la actualización del índice de competitividad urbana, y uno de los esfuerzos que estamos haciendo es buscamos alinear un poco más nuestra herramienta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y aportar a este esfuerzo global.
A continuación pueden ver cuáles son las ciudades que más competitivas. Aquí ven las ciudades que son de más de 1 millón de habitantes. Una cosa que es importante es que aunque nuestra base de datos está toda concentrada, las ciudades las dividimos por tamaño, porque no es lo mismo poner a competir a las más grandes con las más pequeñas, y las más pequeñas también pueden tener ciertas ventajas contra las más grandes. Y precisamente por eso los resultados se dividen por tamaño de población. Vemos que el primer lugar lo tiene el Valle de México, seguido por Juárez y Querétaro. Y dentro de este grupo, la ciudad que tiene mayores rezagos en términos de competitividad es León y Cuernavaca. En la categoría de ciudades de 500,000 a 1 millón de habitantes, la única ciudad con un nivel de competitividad adecuada es Cancún, mientras que las ciudades con mayor rezago son Poza Rica, Reynosa, Río Bravo y, Reynosa, Río Bravo. Dentro de la categoría de 250 a 500,000 habitantes vemos que destacan Puerto Vallarta, Campeche, Los Cabos, mientras que Zamora, Jacona alcanza un nivel de competitividad muy bajo. Y por último, dentro de las ciudades de menos de 250,000 habitantes vemos que destaca Piedras Negras contra Tehuantepec, Salina Cruz, que es la ciudad menos competitiva de esta categoría. Algo que es interesante decir es, aquí lo importante no es nada más en dónde se ubica la ciudad o cuál es el nivel de competitividad que tiene, sino pues entender cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y algo que me pareció interesante traer para este webinar son tendencias en los indicadores o en los grupos, en los temas que coinciden con los objetivos de desarrollo sostenible en la categoría de personas. Podemos ver que en términos de pobreza, el porcentaje de población económicamente activa que gana por encima de la línea de bienestar incrementó entre 2008 y 2016, pasó de 13% al 20% en 2016. En este indicador destaca Ciudad Juárez con un porcentaje muy bajo, con 2.6%, y en parte esto tiene que ver con la formalización o el nivel de formalización que hay en esta ciudad dado el establecimiento de maquilas. En términos de salud, vemos un deterioro en las dos tasas de mortalidad que medimos, que son mortalidad por diabetes y mortalidad infantil. Y también vimos un deterioro en las tasas de recursos humanos, en específico médicos generales, médicos especializados y enfermeras, y en camas de hospital. En parte, estas tasas disminuyeron a lo largo del periodo 2008 a 2016, y en parte esto corresponde con un diagnóstico más reciente, en donde vemos cómo el número de derechohabientes a nivel federal creció 42%, mientras que el presupuesto que se destina a la función salud creció solamente 19%. Una reducción en el gasto en salud per cápita, pues se ha visto reflejado en menores recursos en este sector. Y hay otra cosa también interesante, es hablar de cómo de que hay una cierta concentración, por ejemplo, sobre todo en enfermeras y en médicos especializados en la Ciudad de México y contra el resto de las ciudades del país. En los indicadores que medimos de educación, vemos ciertas mejorías entre 2008 y 2016. El grado de escolaridad promedio creció de 8.4 años en 2008 a 9.4 años en 2016. También hay ciertos avances o señales de avances en calidad educativa, donde vimos un mayor porcentaje de escuelas y un mayor porcentaje de alumnos con buenos resultados en la prueba Planea, con buenos o excelentes. Y, sin embargo, a pesar de esto, vemos que la población económicamente activa con estudios superiores solo aumentó 0.83% entre 2008 y 2016, que es una de nuestras mediciones de talento. Algo que es importante decir es que, aunque la calidad educativa en las ciudades aumentó o tiene estas señales de mejoría, hay muchos retos importantes. Un indicador muy reciente que presentamos en el índice de competitividad internacional esta semana es
como en México 13 años de escolaridad promedio equivalen a 8 años de conocimientos. Y esto es muy grave para cuando se gradúan mexicanos con menores conocimientos, pues la pagan en el mercado laboral, porque son mexicanos a quienes se les contrata para puestos con menor salario, o hay que invertir mucho en las capacitaciones para poder compensar este rezago educativo que traemos los estudiantes mexicanos. Por último, en términos de igualdad de género, también vemos ciertas señales positivas, como que entre 2008 y 2016 más mujeres se unieron a la fuerza laboral o permanecieron estudiando. Sin embargo, el porcentaje, se mantiene una brecha importante en el porcentaje de mujeres que acceden al mercado informal contra el. Entonces, esta diferencia, o 15% más mujeres, entraron al mercado laboral informal. Y esto es preocupante por dos razones. La primera es, muchas mujeres optan por ubicarse en esta parte del mercado porque es mucho más flexible, es más fácil vender algún tipo de producto o trabajar en ciertos esquemas que dan flexibilidad para responder a las obligaciones dentro de casa. Y que nos habla de cierta rigidez dentro del resto del mercado laboral. Y segundo, nos preocupa mucho porque estas mujeres no están accediendo a todo el paquete de beneficios que tiene la seguridad social. No tienen acceso a una pensión, no tienen acceso a un sistema de salud que tenga todos los beneficios, como lo ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE. Y esto pues puede poner en desventaja o puede generarle cargas adicionales a estas mujeres. Y por último, en términos de equidad salarial, pues vemos que la brecha se redujo un poco entre 2008 y 2016, pero en México todavía vemos diferencias entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres. Ahora, este tipo de ejercicios o todos los indicadores que ponemos a disposición del público nos parecen importantes, y más en un contexto en el que hoy las autoridades locales ya se pueden reelegir. Y lo que nos parecía más importante es que los ciudadanos utilicen esta información para realmente premiar o castigar el desempeño de los funcionarios. Y hicimos cuando presentamos este índice, seleccionamos 5 retos que nos parecen clave dentro del futuro de las ciudades. Realmente estos retos pueden cambiar si no volteamos a ver toda la muestra de nuestras ciudades, sino nada más queremos identificar una u otra. Pero me parece que aquí hay información que puede ser muy relevante. La primera es, necesitamos policías efectivas y confiables. En México, lo que más nos preocupa a todos los mexicanos es la inseguridad. Más del 68% se siente inseguro al salir a la calle, el 51% dejó de salir de noche, el 77% se percibe como una posible víctima de crimen, y desafortunadamente esta tendencia no ha cambiado mucho. Cuando vemos las encuestas que hoy se publicaron con respecto al cumplimiento de un año del presidente Andrés Manuel López Obrador, vemos que permanece esta preocupación de parte de los mexicanos y la respuesta que está dando el gobierno ante esta situación. Algo que es importante es que hemos visto que hay países que son similares a México en términos de sus problemas con el crimen organizado, y a pesar de ello, o más bien han mantenido o reducido la tasa de crimen con mejores policías. El problema es que en México pareciera que la parte de la policía no es tan importante, al menos hoy en el discurso, pero estamos convencidos que sin organizaciones policiales efectivas y confiables, el problema de inseguridad y de violencia no se va a resolver. Y creo que en ese aspecto me parece súper pertinente la parte de los premios de la categoría de paz, para seguir hablando de cómo podemos fortalecer a las corporaciones locales y cómo podemos acercar a los policías o generar cierta confianza entre los ciudadanos y los policías que tienen más cercano para mejorar este problema. El segundo
tema que nos preocupa muchísimo es el exceso de trámites. Porque, en primer lugar, es que el 99% de las unidades económicas en México son unidades de negocio muy pequeñas o muy pequeñas, y lo que verdaderamente necesitan son normas que los protejan de abusos de autoridad para que puedan trabajar y crecer. La mayoría, desde hace muchos años en México, se ha hecho un esfuerzo por mejora regulatoria. Tenemos ahora la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Sin embargo, todos esos esfuerzos aterrizan en la cancha de las regulaciones federales, que si ven este pie, equivalen a la minoría de los trámites por los que tiene que pasar un empresario, solamente el 10%. El 60% se refieren a trámites municipales. Y 4 de los 10 trámites con mayor percepción que aterrizan directamente en la cancha de los municipios. El problema el mayor problema que vemos aquí es que esta incertidumbre con respecto a la regulación, sobrecargas, desconocimiento de qué es lo que se tiene que hacer, se convierte en una verdadera extorsión para aquellos pequeños y medianos empresarios. Y les voy a dar unos ejemplos muy pequeños, pero en IMCO nos reímos porque decimos que esto se puede convertir en una biblioteca y además cambia cada año, porque los municipios tienen la libertad de hacerlo de una manera relativamente sencilla. Hablemos, por ejemplo, del caso de Acapulco, en donde la autoridad municipal debe de considerar adecuadas las persianas, cortinas u otros materiales que utilicen aquellos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. La palabra adecuada puede significar todo, porque cualquier autoridad puede llegar y decir que la persiana no está adecuada porque no le gustó, por el color, porque no hay una precisión en las normas sobre a qué se refiere adecuado. Y con esto, pues, obtener una multa o, en el peor de los casos, algún tipo de mordida. En Campeche, la autoridad municipal tiene la facultad de negar la licencia o autorización o permiso para ejercer comercio en la vía pública, si a su criterio ya existe un suficiente número de comercios en la vía pública para satisfacer la demanda. Soy economista y me parece impresionante pensar en cómo se puede hacer un estudio de oferta y demanda, sobre todo con un criterio tan ambiguo como comercio en la vía pública, que puede ser cualquier cosa. Chihuahua cuenta con la Subdirección de Gobernación Municipal, quien puede suspender las licencias para fotógrafos y videógrafos si a su juicio considera que hay una oferta excesiva de dicha actividad. Lo mismo, me parece muy difícil pensar en cómo se puede hacer un estudio aplicado para medir la oferta y la demanda y con eso pues generar multas o suspensiones de permisos que sean verdaderamente objetivos. En Aguascalientes, cualquier persona que esté interesada en obtener una licencia para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, sustancias o medicamentos de efectos psicotrópicos debe conseguir firmas de por lo menos 10 vecinos inmediatos del lugar para manifestar conformidad. Y por último, en Tijuana, para autorizar la operación de salas de masaje, los interesados deben entregar carta de residencia, contar con un dictamen favorable de impacto social expedido por la Secretaría de Gobierno, tener una tarjeta de salud y acreditar la mayoría de edad de los empleados. En general, la mayoría de los requisitos son sólidos, a excepción del dictamen favorable de impacto social, que también es bastante ambiguo y además puede terminar siendo bastante discrecional de las autoridades que tengan que dar este dictamen para poder proceder u obtener la licencia. Esta situación, como les decía, es bastante preocupante y creemos que se tiene que contar con una lista digital clara y completa de los requisitos de apertura y operación de establecimientos mercantiles, justo para con mayor transparencia se pueden reducir o acortar estas oportunidades de extorsión que tienen las autoridades locales. El tercer reto es cómo crecen las ciudades y la posibilidad de ofrecer transporte público de calidad.
Hoy la mayoría de los ciudadanos lo que necesitamos es vivir en barrios que estén bien conectados y que verdaderamente se puedan reducir los tiempos de traslado. En la medida en la que no tengamos que gastar tanto tiempo para llegar a la escuela, al trabajo, es tiempo que se puede dedicar para el esparcimiento, para la familia, para hacer ejercicio, para cualquier cosa que queramos. Y hoy las ciudades nos están ofreciendo un entorno que cada vez es más complicado. Hay muchos retos para encontrar vivienda de bajo precio, sobre todo cerca de los centros de trabajo. Aquí les muestro un ejemplo para la Ciudad de México. Lo que hicimos fue un ejercicio muy simple para encontrar los precios de renta promedio en la Ciudad de México siguiendo la línea 3 del metro. Y se puede ver cómo los precios de renta pueden ir de 6,200 pesos hasta 22,000 pesos del Metro Hidalgo o de Coyoacán. Y desafortunadamente, pensar que un trabajador promedio puede vivir cerca de esta línea del metro es pensando que un trabajador de tiempo completo en la Ciudad de México gana en promedio 7,200 pesos al mes. Ahora, si seguimos la línea B, vemos que las rentas bajan considerablemente y van de 3,900 pesos a 1,500 pesos en Ecatepec. Y entonces ahí creo que queda claro cómo un trabajador promedio se tiene que mover hacia las afueras de la ciudad para poder encontrar una renta que vaya acorde con su nivel de ingreso. Y pensar que viven alrededor de la línea B del metro pues es ya genial, porque automáticamente están conectados con la red de transporte masivo que los llevaría a sus trabajos en la Ciudad de México. Desafortunadamente, y este mapa no lo permite ver, pero la mancha urbana alrededor de la Ciudad de México se ha ampliado bastante y hay muchísimas zonas en donde no tienen acceso a este transporte masivo. Y esta tendencia que vemos en la Ciudad de México no es exclusiva de la ciudad más complicada del país, sino es algo que empezamos a ver en la mayoría de las ciudades. Precisamente por eso, el suelo limitado, los precios elevados de la renta obligan a los trabajadores a vivir en las zonas periféricas. Y esto nos lleva a pensar que la desigualdad de ingreso también se puede medir por el tiempo que invierte una persona para ir de su casa al trabajo. Ahora, hay ciertos requisitos y ciertas normativas locales que elevan los precios de la vivienda. Un departamento, por ejemplo, y esto regresamos al caso de la Ciudad de México, de 75 metros cuadrados en el centro histórico puede costar en promedio 2 millones de pesos. El cajón de estacionamiento para ese departamento puede costar entre 150,000 y 175,000 pesos, que equivalen entre el 10 y el 15% del valor total. Y estamos hablando de una zona que está bien conectada y que tiene acceso a red de transporte masivo, a la red de bicicletas, etcétera. Ahora, en la Ciudad de México, en 2016, ya a partir de 2016, dejó de ser obligatorio proveer estacionamiento y con esto se pueden encontrar propiedades que son un poco más accesibles. Un ejemplo es este departamento que justo se anunciaba para ciclistas, cuyo precio equivale al 62% de los precios de esa calle. Para lograr ciudades compactas y equitativas es necesario crear programas de vivienda de bajo costo que estén bien localizadas, impulsar modelos innovadores como la vivienda en renta, de tal manera que podamos acercar a los trabajadores que menos ganan a las zonas centrales y podamos mejorar su calidad de vida. Y hay otra cosa que es importante, que tiene que ver con aprender de las ciudades más desarrolladas. La Ciudad de México es una de las ciudades que tiene mayor nivel de tráfico y justo por eso, y por los niveles de congestión, ha hecho muchos esfuerzos para reducir esta situación. Desafortunadamente, cuando esto ya es cada vez más complicado. Y lo que vemos es que en vez de que las ciudades que se están desarrollando hoy estén invirtiendo mucho más en transporte público o en transporte
no motorizado, lo que vemos es que la mayoría de la inversión se sigue yendo hacia infraestructura que requieren los automóviles hasta que pasan un cierto punto de saturación. Cuando el 25% de la población ya hace más de 30 minutos a su trabajo para llegar a su destino, vemos que las ciudades empiezan a actuar y empiezan a tener mayores porcentajes que destinan a transporte público y a transporte motorizado. Esa es una de las lecciones de esta gráfica que está un poco complicada. La segunda es que si bien pareciera que el tráfico es una externalidad o es un producto de cómo van creciendo las ciudades, también vemos que pasando el punto de saturación, el impacto de la congestión empieza a dañar la actividad económica. Y precisamente por eso, esto es un llamado para que las ciudades empiecen a hacer mejores planes de movilidad, mucho más integrales, desde que están creciendo, y no esperen a que sus problemas de tráfico sean ya mucho más grandes como el de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, de tal manera que sea mucho más barato intervenir o implementar. Por eso es muy importante invertir en transporte público de calidad y que las tarifas reflejen los costos de operación y que los subsidios que se dan realmente se hagan de una manera diferenciada para favorecer a las personas que más lo necesitan. Algo que nos llama mucho la atención es que la mayoría de la población, y esto lo sabemos por la encuesta intercensal de 2015, la mayoría de la población se mueve en transporte público, alrededor del 39%. Sin embargo, cuando vemos los montos que se destina, al menos del gasto federal, para este tipo de inversión, equivale a 0.2% de estos recursos. Y eso, pues esta falta de consistencia entre lo que necesitan las ciudades y en dónde se está invirtiendo, dónde están invirtiendo, pues es preocupante. El cuarto reto es el servicio de agua potable. Los ciudadanos sin duda necesitamos servicios de agua potable y saneamiento que sean de calidad. El problema es que esta es una materia local y los organismos de agua en realidad son ineficientes, no operan como empresas productivas de carácter paraestatal y precisamente por eso en parte no buscan generar los mayores ingresos, no cubren sus costos con ingresos propios y hay una falta impresionante de información. No son transparentes, no rinden cuentas, hay diferentes sistemas de información con respecto a los organismos operadores, pero es muy difícil hacer un corte homogéneo y lo que arroja una fuente es muy diferente a lo que arroja otra y es muy difícil compararlos. Además, hay un problema importante en términos de cómo se fijan las tarifas de agua, porque la mayoría de ellas se fijan con criterios políticos en los congresos locales y no con base en criterios técnicos con respecto a la oferta y la demanda de agua, ¿no? Ahora, y hay otra cosa que es importante, es que México tiene casi 2.500 municipios, pero también tiene más de 2.300 organismos operadores de agua. Es una actividad que está fragmentada y por eso vemos a varios de estos organismos que no tienen capacidades operativas y tampoco las tienen de cobro. Nada más por poner un ejemplo, en el Estado de México, la deuda de los municipios en este estado por el consumo de agua asciende a más de 4,000 millones de pesos, que equivalen al 86% de la deuda total de los municipios del estado. Se está volviendo una carga importante. Y precisamente por eso hay iniciativas que buscan reducir estas deudas. En el caso del Estado de México se creó un programa peso por peso, en el que por cada peso que el organismo operador o los gobiernos municipales aportaran, la Comisión de Agua del Estado de México aportaba otra y con esto se logró reducir considerablemente la deuda de varios de los municipios. Sin duda, este tipo de servicios no va a mejorar sin mejores servicios de agua, sin organismos operadores metropolitanos que tengan la posibilidad de establecer las tarifas con base en criterios de operación y que además hagan un esfuerzo por cobrar por el servicio.
El último tiene que ver con la coordinación de autoridades para la toma de decisiones ciudadanas. Hoy, en las zonas metropolitanas, la fragmentación territorial y administrativa genera estragos porque hay varios problemas como el transporte, el crecimiento urbano, la seguridad, que requieren de la coordinación de esos gobiernos para que sean atendidos y para que el ciudadano no note una diferencia entre un municipio y otro. Hay un caso muy exitoso, que es el caso de la zona metropolitana de La Laguna, en donde una de las razones por las que la seguridad no mejoraba era la falta de coordinación entre los municipios, los estados y la federación. Esto cambió. En 2012 se hicieron grandes esfuerzos entre los gobiernos de Coahuila y Durango para poner en marcha la Policía Metropolitana, que se creó todo un frente común para implementar acciones metropolitanas en materia de seguridad y poder reducir los índices de crimen tan altos que tenían en esa zona. Y lo que podemos ver es que a raíz de este tipo de acciones y una estrategia de seguridad bastante completa, vemos cómo los niveles de crimen bajaron considerablemente entre 2017, no nada más. Aquí pueden ver los diferentes municipios que conforman la zona metropolitana de La Laguna y vemos que la tendencia es muy parecida en todos esos municipios. Esto es importante para el caso de seguridad, pero también para muchos otros temas que inciden directamente en la calidad de vida de los mexicanos. Y por eso definimos una ruta crítica para la toma de decisiones coordinada. La primera es redefinir territorialmente a las ciudades para que realmente se puedan adaptar al cambio en temas que son cruciales. Hoy las zonas metropolitanas las define la CONAPO, hay todo un comité y cada vez que hay una encuesta intercensal o un censo se redefinen las zonas metropolitanas. Creemos que esto se debería hacer diferente de tal manera que se pueda incorporar la visión de los ciudadanos dentro de esas zonas. El segundo paso es crear normas para obligar a las autoridades a tomar decisiones coordinadas dentro de las zonas metropolitanas. Hoy lo que tenemos es a nivel federal, o digamos el paraguas, es que la Constitución permite que se redacten convenios entre autoridades cuando quieren trabajar en alguna materia de manera coordinada. Sin embargo, pues cada vez que hay un cambio de gobierno, también hay un cambio de este tipo de convenios y por lo tanto no hay continuidad en las acciones que tendrían que ser coordinadas. Nos gustaría ver acciones mucho más institucionales, como en el caso de Jalisco, que tiene toda una ley para hacer este tipo de coordinación. En tercer lugar, crear órganos metropolitanos que diseñen, coordinen, vigilen la ejecución de la agenda de la ciudad, y esto sería parte del punto anterior. Y la cuarta es generar incentivos desde la federación para que se dé esta coordinación de autoridades. Una de estas vías es condicionar los fondos, los recursos del Fondo Metropolitano para que haya acciones coordinadas, beneficiar aquellos proyectos que van a tener un impacto dentro de toda la zona metropolitana, de tal manera que se empiece a generar una especie de cultura para la toma de decisiones de toda la zona metropolitana. Y bueno, pues esto es el final de la presentación. Las herramientas están disponibles en la página de internet. Como les mencionaba, son dos índices aquí. Yo el que les presenté fue el índice de competitividad urbana, que es Califica tu alcalde, del cual pueden descargar la base de datos completa, los ensayos para ese año, y pues pueden hacer varios análisis que les interesen para los temas en los que están trabajando y que me parece que pueden ser muy útiles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fátima. Y yo creo que podemos hacer unos 10 minutitos de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera una pregunta, por favor, escribirla en el chat y ya de ahí Fátima o yo podríamos darle respuesta. Fátima, no sé si puedas ver por ahí las preguntas o quieres que te las lea. Hola, Mariana. Oye, Mariana, veo algunas. Veo esta última de cuando si visitamos las ciudades. Exacto. Empieza ahí, ¿verdad?
Sí. Perfecto. Bueno, la primera pregunta, si hacemos visitas o nada más revisamos estadísticas, no, solamente revisamos las estadísticas. Parte de nuestros criterios para construir la base de datos es que sea una fuente homogénea para todas las ciudades, de tal manera que sea verdaderamente comparativo. Puede ser que en próximos años hagamos más estudios de caso, pero hacer eso, somos una institución muy chiquitita, entonces no nos da tiempo no podemos ir a analizar caso por caso y ver, pues, cómo ven las ciudades su nivel de competitividad o cuáles son sus principales retos, pero en la medida en la que podamos ir incorporando este tipo de acciones, lo haremos. Sobre la pregunta de encontrar la presentación del webinar, les vamos a estar mandando tanto la grabación del mismo como la presentación, si Fátima no lo permite, a través de correo electrónico y el grupo de Facebook que vamos a estar creando en las próximas semanas. Sobre los ensayos que están en la pantalla, los ensayos los pueden encontrar. Toda esta publicación es un libro en donde la mitad está destinada a ensayos de temas que son de coyuntura y la otra mitad es la explicación de los resultados de la base de datos. Si ustedes entran a la página del Lingo, pueden descargar tanto el libro o el documento completo, la presentación que les presenté y la base de datos para que tengan toda la información. Adicional a lo que comenta Felipe sobre medir el impacto de los ODS para verificar el desarrollo como ciudad, te comento que también en PNUD tenemos varias metodologías en donde hacemos evaluación de política pública, etcétera. Entonces, si tienes más interés en realmente medir el impacto que tienen las políticas públicas municipales de Tepatitlán en los ODS, te pido si me pudieras mandar un correo electrónico a premio.municipal@undp.org y por ahí podemos estar más en contacto para este tema. Sí, y ahí nada más mencionar, nosotros no incluimos Tepatitlán no está incluido dentro de la muestra, pero la base de datos y creo que la manera en la que construimos los indicadores pudiera servir como inspiración para calcular algunos otros a partir de registros administrativos o información que tengan. Bueno, sobre los indicadores en materia ambiental, son varios. Toda la información se construye a nivel municipal y después se va agregando a nivel ciudad, que es lo que se utiliza para el ranking. Son muy pocos los casos de los indicadores que tenemos que utilizar información a nivel estatal. Justo procuramos buscar información que sí esté disponible a nivel municipal para poder hacer un análisis como mucho más puntual de las ciudades. En la base de datos se encuentra toda la lista de los indicadores y justo las fuentes, y además la base de datos es un poco complicada, pero cualquiera de ustedes que quiera utilizarla, con mucho gusto me puede buscar y un día nos echamos una llamada para que les explique cómo funciona el Excel, pero básicamente lo que tiene es una serie de pestañas con la información municipal y después una serie de pestañas con la información a nivel ciudad. Entonces, si quisieran identificar cuáles son los datos que estamos tomando para esos indicadores a nivel municipal, lo pueden hacer. Muchas gracias, Manuel. Sí, con respecto a cómo es que se puede incluir mucho mejor a la ciudadanía, tenemos uno de los ensayos del libro, justo habla acerca de mecanismos para incluir mejor a la ciudadanía. Hablamos acerca de presupuestos participativos y diferentes metodologías que pudieran ayudar a incluir mejor a la ciudadanía. Parte de lo que nosotros podemos hacer desde nuestra trinchera es presentar este tipo de información, socializarla de tal manera que digamos que ciudadanizar los mensajes, de tal manera que los mismos ciudadanos también estén involucrados y puedan tomar mejores decisiones con respecto a sus autoridades. Pero con mucho gusto te puedo mandar el ensayo para que veas un poco más a detalle.
Si quieren, para que sea también más fácil, nos pueden escribir como estos requisitos más puntuales o estos requerimientos más puntuales a premio.municipal@unb.org y por ahí podemos hacer el contacto también con Fátima. Sí, así es. A ver, aquí veo otra pregunta. Si nosotros podemos asesorar a los municipios para generar políticas públicas con mayor impacto, en realidad podemos hacer una especie de acompañamiento técnico para interpretar lo que tenemos dentro de nuestro índice de competitividad y en dónde están las principales debilidades de las ciudades para que tengan mayores o mejores impactos o alcancen un mejor nivel de competitividad en la siguiente. Nosotros realmente no hacemos este acompañamiento sobre la implementación de las políticas, pero generamos muchas recomendaciones que me parece que pueden ser útiles y todas estas están contenidas dentro del libro. Incluso si tuvieran algún interés particular en alguna de las recomendaciones que emite el INCO, el PNUD sí tiene varias metodologías de acompañamiento para los municipios para lograr acelerar el cumplimiento de ciertas temáticas o de ciertos ODS o de cierta territorialidad. Entonces, si les interesa, también me pueden escribir a ese correo y los puedo poner en contacto con la persona que se dedica a estas cosas en PNUD. Y bueno, pues muchas gracias por el comentario de Ciudad Juárez y me parece que con esto ya no veo más preguntas, pero muchísimas gracias por acudir y permitirme darme este espacio para seguir moviendo este material que realmente confiamos que pueda tener un impacto en la vida de las personas. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Fátima. En verdad que estamos súper agradecidos con la presencia del INCO en este webinar y en el proceso del premio. Y a todos los demás les recuerdo que se van a hacer públicos los resultados del premio el 10 de diciembre a las 6 de la tarde en la antigua sede del Senado, entonces esperamos verlos por ahí. Y muchas gracias, Fátima, por todo. Gracias a ustedes. Suerte. Que tengas muy bonito